Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que ha estado causando un verdadero revuelo en el mundo del entretenimiento, especialmente en el ámbito de las celebridades turcas. Hoy vamos a desglosar todo lo que está sucediendo con dos nombres que seguramente reconocen si siguen de cerca las telenovelas y el mundo de la farándula, Can Yaman y Demet Özdemir. Si lo han adivinado, vamos a hablar de las palabras que estos dos grandes de la actuación han divulgado y que han puesto a todos a hablar. Prepárense porque esto promete ser intenso. Antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de declaraciones y especulaciones, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, asegúrense de darle a ese botón de suscripción. Es gratis, nos ayuda un montón a seguir creando contenido que les encanta, y además, así no se pierden ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen también la campanita para que les llegue la notificación al instante. Dicho esto, vamos a empezar con este tema candente. El mundo de las celebridades turcas siempre nos da de qué hablar, y Can Yaman y Demet Özdemir no son la excepción. Ambos son nombres que resuenan con fuerza, no solo en Turquía, sino a nivel internacional, gracias a sus exitosos papeles en series que han conquistado corazones en todo el mundo. Y cuando ellos hablan, el público escucha y especula. Recientemente han surgido unas declaraciones, unas divulgaciones, como dice nuestro título, que han puesto en alerta a todos sus fans y a la prensa especializada. Para entender el impacto de estas palabras, primero tenemos que poner un poco de contexto. Can Yaman, conocido por su carisma y su físico imponente, ha tenido una carrera meteórica. Ha protagonizado varias series románticas que lo catapultaron a la fama, y su vida personal, como era de esperar, siempre ha estado bajo el escrutinio público. Por otro lado, Demet Özdemir, una actriz talentosa y carismática, también ha brillado en la pantalla chica, ganándose un lugar especial en el corazón de los espectadores. Ambos compartieron pantalla en la exitosa serie Erkencikus, donde su química fue innegable y dio pie a innumerables rumores de romance. Ahora, ¿qué son exactamente estas palabras que causan revuelo? Bueno, se trata de una serie de comentarios y declaraciones que han sido interpretadas de diversas maneras por los medios y los seguidores. Sin entrar en detalles específicos que podrían ser puramente especulativos, podemos decir que las divulgaciones giran en torno a la relación profesional y personal que ambos han tenido y quizás las secuelas de esa colaboración. Por un lado, hemos visto a Can Yaman hablar sobre su experiencia en las producciones turcas y su deseo de explorar nuevos horizontes, quizás refiriéndose a proyectos internacionales. Y en este contexto, a veces sus palabras han sido interpretadas como un guiño o una mención velada a Demet, ya sea recordando la intensidad de su trabajo juntos o incluso expresando un cierto respeto por su talento. Estas menciones, por sutiles que sean, encienden la mecha de la conversación, porque los fans siempre están deseosos de reavivar la chispa de Erkencikus. Por otro lado, Demet Özdemir, conocida por ser un poco más reservada con su vida privada, también ha hecho declaraciones que han sido analizadas al milímetro. A veces, cuando se le pregunta sobre su pasado profesional o sobre compañeros de elenco, sus respuestas pueden ser un poco enigmáticas, dejando la puerta abierta a la interpretación. Y ahí es donde el revuelo comienza. Si menciona a Can Yaman, aunque sea de forma genérica al hablar de su carrera, o si habla de la importancia de la química en pantalla, los fans inmediatamente conectan los puntos y empiezan a soñar con una posible reconciliación o incluso con un romance actual. Lo interesante de estas divulgaciones es cómo la prensa y los fans tienden a amplificar y a darles un significado a veces mayor del que realmente tienen. Una palabra casual, una mirada en una entrevista, un me gusta en una red social, todo puede ser interpretado como una señal. Y en el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, dada la intensidad con la que vivieron su relación en pantalla, cualquier cosa que digan o hagan juntos, o por separado refiriéndose al otro, se convierte en noticia. Hemos visto, por ejemplo, cómo se han analizado entrevistas recientes donde uno de los dos ha sido preguntado directamente sobre el otro. Si la respuesta es positiva, se habla de buena relación. Si es un poco más evasiva, se especula sobre distanciamiento o tensión. Si hay un comentario que pueda interpretarse como nostalgia por el pasado, boom, los titulares ya hablan de un posible regreso. Es un ciclo constante de expectativas y análisis. Además, la forma en que se divulgan estas palabras es crucial. Muchas veces las citas son sacadas de contexto, o se traducen de forma que pierden matices. Las redes sociales les juegan un papel fundamental en esto, donde los fans crean hilos,
compran teorías y comparten cada fragmento de información que creen relevante. Es una comunidad muy activa y apasionada, y eso hace que el revuelo sea aún mayor. Lo que sí es cierto es que tanto Can Yaman como The Method de Mir son profesionales. Han trabajado juntos en un proyecto exitoso, han forjado una relación laboral, y es natural que se tengan respeto mutuo. Las divulgaciones a las que nos referimos podrían ser simplemente expresiones de ese respeto, o quizás, reflejos de la nostalgia por un tiempo en el que compartieron un gran éxito. Sin embargo, para el ojo público siempre hay un matiz de algo más. Hemos visto declaraciones de Can Yaman, por ejemplo, hablando de la dedicación de Demet a su trabajo, o de la conexión especial que tenían en escena. Estas palabras, lejos de ser negativas, son un reconocimiento a su colega. Pero como dije antes, en el mundo del entretenimiento, y especialmente con estas dos figuras tan mediáticas, cualquier cosa puede ser interpretada como una pista. Por otro lado, Demet ha sido cautelosa al hablar de su vida personal. Ha preferido centrarse en sus proyectos actuales y en su crecimiento profesional. Sin embargo, cuando se le ha preguntado por Erkencikus o por Can Yaman, a menudo responde con una sonrisa, o con palabras que indican que guarda un buen recuerdo de esa etapa. Y de nuevo, los fans interpretan esas sonrisas y esas respuestas medidas como signos de algo profundo. La industria del entretenimiento turco es particularmente conocida por la pasión de sus fans. Estos seguidores no solo consumen las series, sino que se involucran profundamente en la vida de los actores, creando narrativas propias, deseos y esperanzas. Las divulgaciones de Can Yaman y de Method de Mir se alimentan de esa energía colectiva, convirtiendo declaraciones simples en complejas tramas de especulación. Es fascinante ver cómo la comunicación de las celebridades, incluso en su forma más sutil, puede tener un impacto tan grande. Las palabras que eligen, el tono que utilizan, e incluso lo que callan, todo es analizado y discutido. Y en el caso de estas dos estrellas, la conexión que tuvieron en pantalla ha creado una expectativa tan alta que cualquier mención mutua, por pequeña que sea, se convierte en un evento. Podríamos estar hablando de situaciones donde uno de ellos envía un mensaje de apoyo a través de las redes sociales a un proyecto del otro, o donde en una entrevista, uno recuerda un momento divertido del rodaje. Y al instante los fans empiezan a fantasear. ¿Significa esto que hay una amistad fuerte? ¿Hay un renacimiento de sentimientos? ¿O simplemente son profesionales siendo amables el uno con el otro? La belleza de este tipo de situaciones es que nos permite a los espectadores ser parte de la narrativa. Nos invita a especular, a debatir y a crear nuestras propias teorías. Y mientras que algunos de nosotros disfrutamos de este juego de adivinanzas, otros prefieren esperar a que las celebridades hablen de forma más directa, aunque eso parezca muy poco probable en la mayoría de los casos. Al final del día, lo que estas palabras que causan revuelo nos demuestran es el poder de la fama y la conexión que se crea entre los actores y su público. Can Yaman y The Method de Mir, con su talento y su presencia, han logrado que miles de personas sigan cada uno de sus pasos, incluso cuando esos pasos son solo palabras dichas en una entrevista. Así que, para resumir lo que hemos desglosado hoy, las recientes divulgaciones de Can Yaman y The Method de Mir han generado un gran revuelo, principalmente porque su química en Erkencikus dejó una huella imborrable en los fans. Cualquier comentario que hagan el uno sobre el otro, ya sea profesional o personal, es analizado al detalle por la prensa y los seguidores, alimentando especulaciones sobre su relación actual. Estas declaraciones, sean intencionadas o no, demuestran el impacto que tienen estas estrellas en su audiencia y la constante búsqueda de nuevas historias en sus vidas. El mundo del entretenimiento turco, con su base de fans apasionada, convierte cada interacción en un tema de conversación, y la relación entre Can y Demet es un claro ejemplo de ello. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis de las palabras de Can Yaman y The Method de Mir. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay algo más allá de las apariencias? ¿Han notado alguna declaración en particular que les haya llamado la atención? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó el contenido de hoy y quieren ver más vídeos como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan también con sus amigos y familiares a quienes les pueda interesar este tema. Y si aún no se han suscrito, ¿qué están esperando? Únanse a nuestra comunidad, denle clic a ese botón de suscripción y activen la campanita para que no se pierdan nada.
Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.